Hola a todos, buenas, bienvenidos a otra clase de geotopografía. En este caso vamos a hacer la última clase sobre todos los elementos y las técnicas de campaña, digamos, para llevar adelante una campaña topográfica, específicamente para llevar adelante los levantamientos topográficos con el objetivo de vincular el manejo del equipamiento con el trabajo en gabinete, el trabajo que es necesario hacer sobre los elementos revelados, levantados, sobre el relevamiento, digamos, sobre los puntos. Ya hablamos de puntos planialtimétricos, es decir, puntos que tienen un elemento en planta, digamos así, una característica en planta y una característica en altura, es decir, tienen coordenadas X, y Z. ¿Estamos? Para esto tenemos que recordar, digamos así, que lo que es el equipamiento, digamos así, disponible, es fundamental para hacer este tipo de métodos de medición. Digamos, lo que vamos a seleccionar como equipamiento está vinculado con el equipo y con el objetivo que estamos persiguiendo. En este caso, vamos a hacer lo que es digamos así, el manejo de una estación total. Repito entonces, vamos a hacer lo que es dentro de las tareas principales para las mediciones de campaña con el manejo de una estación total. Y nuestro objetivo es resumir, digamos así, las actividades para luego pasar a las tareas, digamos así, de gabinete o de edición de los datos, digamos. Bueno, como ya lo vimos, digamos, este es el equipamiento. Entonces el objetivo es el levantamiento plano y altimétrico de un sitio. Recordamos cómo trabajamos con este tipo de equipos. Trabajamos con un sistema polar de coordenadas. Este sistema polar va a tener siempre una dirección de referencia y luego por una conversión nosotros vamos a tener lo que son los parámetros, digamos así, en un sistema coordenado cartesiano o rectangular. Todos los elementos de la estación, ya conocida, lo vamos a llevar a una representación. Esta representación sería en el plano y esta representación sería con digamos así, con un cierto z en el punto sub 1, por ejemplo, y el punto sub 2. Aquí, por ejemplo, tendríamos solamente el cuadrante de XY y aquí tenemos el XY y el Z. Entonces aparecen no solamente los Z verticales, sino también los alfa horizontales. Aparecen los dos tipos de ángulos que podemos encontrar. También recordar que sobre el montaje, digamos así, el montaje normalmente está sobre un mojón, entonces vamos a tener un trípode, el equipo, es decir, la estación total, que básicamente va a ser montada, digamos así, en ese trípode para poder estar en el eje vertical del mojón y controlado por medio de un nivel esférico. El nivel esférico es básicamente el que nos da el plano horizontal y por el medio del cual hacemos vertical el eje y coincidente con el punto del mojón. Entonces, en un levantamiento topográfico, ahora sí quiero ir más detallando, más una tarea digamos así, típica. Un levantamiento típico va a tener la estación
en el punto, digamos así, de medición. Aquí podemos ver en esta primera imagen, operadora equipo, es decir, la estación total, y el trípode que ya está en condiciones de estacionado, decimos, para tener la, digamos, la orientación a la visación del punto en el cual está el operador con la mira. El operador con la mira va a ir, en este caso, tomando puntos de terreno natural para poder hacer ese levantamiento. El levantamiento, ya lo vamos a ver más adelante, va a tener una serie de puntos, y esos puntos van a ser los que a nosotros nos van a permitir dibujar en la escala, en la proporción real, lo que estamos haciendo como levantamiento, lo que estamos relevando en el terreno. En este caso vemos que la mira tiene una altura importante. Esto es debido a los elementos de interferencia que puede haber y que básicamente hacen que la visual a esta altura se pueda desarrollar, y si la mira está más baja no se podría desarrollar. Ahora vamos a cumplir o a recordar qué tenemos que cumplir en cada uno de los puntos. En el operador de la mira, es decir, el bastón, donde está el bastón y el prisma, el que va tomando los puntos, el que va caminando, digamos así, va a tener que asegurar una perfecta verticalidad, que lo hace también por un nivel esférico, es decir, por medio de un, digamos así, de asegurar un plano horizontal. Y ese plano horizontal, debido a la construcción perpendicular con el eje vertical, va a dar la vertical del lugar. El prisma, que aquí está de frente, aquí lo vemos de la parte trasera, va a estar vertical y va a estar coincidiendo en el punto si y solo si el eje realmente es vertical. Entonces notemos que cualquier pequeña desviación va a hacer que el eje vertical del prisma no pase por el punto en donde queremos tomar esa información con las características que sean. Volviendo un poquito al operador del equipo, el operador del equipo va a tener que en todo momento asegurar, controlar, verificar que el eje vertical no se haya movido en el sentido de traslación y de inclinación. Es decir, que no cambie las condiciones de estacionamiento, que el eje vertical siga siendo, primero, vertical, y segundo, que pase por el punto que está, digamos, señalizado. ¿Por qué es importante esto? Porque aquí parece, por ejemplo, estar muy solo, pero hay huellas de equipamiento, digamos, de retroexcavadoras o de camiones, que pueden, por sus vibraciones, pueden alterar esa condición inicial de verticalidad que el operador ha dado como condición inicial, digamos. Con respecto al esquema del levantamiento, notemos que aquí hay un gráfico, digamos, una simbología que me va a decir, aquí está el equipo y aquí están las distintas posiciones de la mira, en una primera instancia. En una segunda instancia puedo cambiar la posición del equipo y luego seguir con las distintas posiciones de mira. Y hasta n veces puedo hacer esto de ir cambiando siempre y cuando el punto, digamos así, de la nueva estación esté relevado previamente y esté bien amojonado, bien señalizado, para luego poder hacer el cambio de estación con la materialización con el prisma, por medio del prisma, del punto de vista atrás o de la estación anterior. Eso es un poquito más avanzado a lo que vamos a ver ahora. Volviendo, noten que aquí hay una línea como despejada, otra línea, o sea, tres líneas despejadas. Esto básicamente lo que quiere simbolizar es que nosotros técnicamente tendríamos que tomar los puntos como lectura, como información para nuestro
archivo de los cambios de pendiente, tanto, digamos, los cambios de pendiente en la horizontal, como, o sea, en el plano horizontal, como en la vertical, es decir, en el eje vertical o en el plano vertical. Con los cambios de pendiente, cuando llevemos esa información al modelo, el modelo va a poder hacer una perfecta idealización o modelo digital del terreno, representando en forma más cabal lo que estamos relevando. Y luego, otro elemento importante a relevar son las singularidades. Aquí en este esquema no hay singularidades, no hay obra, digamos, no hay ningún elemento antrópico que podamos visualizar, pero si venimos con el relevamiento y de pronto tenemos una obra de arte, por ejemplo, no sé, una alcantarilla, podemos tener un pequeño vertedero, lo que sea, vamos a tener que relevarlo y va a tener mayor o menor importancia, peso en nuestro relevamiento, según sea el proyecto en el cual estamos participando y para el cual estamos haciendo, digamos, este relevamiento. Aquí, digamos, lo que quiero mostrar es el paso, digamos así, de un relieve natural. Noten que esto es una superficie en 3D, en el cual aquí hay un pico, aquí hay otro pico y así. Y aquí claramente hay un valle. Entonces, la gota, digamos, que puede llegar a caer aquí, básicamente va a tener esta trayectoria. Si cae un poquito más del lado, va a tener esta trayectoria, y esto justamente es para hacer ese análisis, digamos así, de cómo se comporta esa superficie casi caprichosa, digamos. Esto es nuestra representación, las curvas de nivel. Noten la complejidad de la superficie y el resumen, digamos, que hacen las curvas de nivel. ¿Cómo podemos ver en forma simplificada una superficie bastante compleja? Entonces, del relieve natural nosotros tenemos que pasar a las curvas de nivel. ¿Cómo? Justamente con los puntos de cambio de pendiente. ¿Cuál sería el punto de cambio de pendiente aquí? Y justamente la línea de vaguada. ¿Cuál sería el cambio de pendiente aquí? Y hacia un lado y hacia el otro, el pico. Y todo ese borde hacia un lado y hacia el otro. Un poco haciendo este juego de la gota, uno ve cuál es el punto, digamos, de estancamiento o el punto de movimiento hacia un lateral o hacia el otro. Por medio del procesamiento de lecturas, es decir, la carga y edición de los datos, vamos a representar los valores, digamos así, de esos puntos. O sea, cada uno de los puntos que veíamos que vamos a tomar con ese prisma moviéndose de a uno, de a uno, de a uno, tienen que tener la representatividad del terreno. Y luego esa representatividad va a tener representatividad de valores. Es decir, los valores van a ser, independientemente del XY, van a ser los distintos Z que van teniendo para poder mover, digamos así, esta superficie, este piano, digamos así, que si uno hace un corte, ya vamos a ver más adelante cómo sube y baja, digamos. Esto es lo que representa, digamos, es la libreta electrónica, representa todos los valores. Noten aquí que vamos a tener el punto número, el número del punto, 1, 2, 3, 4, 5, todos los puntos que hagan a nuestro relevamiento, y luego las tres coordenadas, X y Z, en un sistema local, con la altura de cada uno de los puntos. Esto es lo que nosotros logramos luego de extraer los datos de la estación total, de la equipo, una libreta electrónica. Básicamente entonces va a ser el conjunto de datos que nosotros hemos ido a relevar. Luego que tengamos esto en un archivo Excel, lo podemos exportar, y aquí debemos tener un cuidado especial. Según cómo nosotros separemos estos estos cuatro valores, es decir, el número del punto asociado a las tres coordenadas, va a ser cómo lo tenemos que
importar desde un programa que yo les voy a proponer uno. Ustedes pueden, hay muchos comerciales y pueden usar el que más se sientan cómodos. Y básicamente, según cómo se organicen los datos y se guarden, van a tener que ser importados desde el programa para la generación del modelo digital. Por ejemplo, uno típico es el formato PRN, es un formato separado por espacio. Esto quiere decir que el archivo que se genera de este guardado va a tener 1, espacio, la coordenada X, espacio, la coordenada Y, espacio, la coordenada Z. Ese va a ser el orden, y luego el programa que lo lea, le tenemos que decir que lo lea separando en espacios. Si nosotros le ponemos, por ejemplo, separados por comas, y aquí el decimal está como una coma, va a leer y va a mezclar. Entonces, ¿qué es lo que leería? Por ejemplo, 1,1074,972. Entonces nosotros vamos a tener el número del punto, la coordenada X sería el 1002, la coordenada Y sería 074 y la coordenada Z 972. Es decir, destruimos, digamos así, la génesis del levantamiento. Por eso hay que tener mucho cuidado en lo que, en cómo, digamos así, hagamos la carga de, o generemos, mejor dicho, archivo, digamos así, de vinculación o de traspaso de las coordenadas al programa, digamos, de las coordenadas del levantamiento al programa. El programa que yo les propongo es un programa libre, se llama Topocal, es un programa, un software de procesamiento. Esta es una versión media antigua, es la que yo tengo por una cuestión de patente, digamos así, de llave, pero solamente porque la uso para trabajar offline. Si ustedes trabajan online, el programa es gratuito y pueden bajar la última versión. Estas últimas versiones han incrementado mucho todo lo que es el elemento amigable, digamos, el elemento que tiene, digamos así, el vínculo más cálido, los elementos más, mejores gráficos, digamos, los elementos más intuitivos. Entonces, básicamente, es un software que está bastante comprobado por mí y tiene muchas similitudes, digamos así, con el AutoCAD, como por ejemplo, cómo tratar los puntos, cómo tratar las entidades, la separación, digamos así, en capas. Aquí voy a hacer una guía bastante breve y les voy a proponer a ustedes que comiencen a utilizar el programa a través de un trabajo práctico, pero que básicamente primero se amiguen o lo descarguen, digamos, puedan a lo mejor con algún archivo de prueba, hacer estas cuestiones básicas que yo les voy a proponer para luego pasar a algo un poquito más avanzado y con algunos datos relevados por ustedes mismos o por algunos compañeros que ya han hecho el trabajo de campaña y que ustedes pueden utilizar esos datos para poder hacer la práctica, digamos. Entonces, lo único que pide el programa es que el usuario sea registrado, entonces se crean un usuario, un password, y luego se activa. Cuando ustedes ponen conectar, se va a conectar. La salvedad es que si ustedes se conectan, digamos, y luego no tienen internet, por ejemplo, se les va a cortar. Con lo cual es bastante riesgoso si están haciendo algún trabajo medio complejo, digamos, o avanzado, tienen que guardar bastante seguido. Bueno, cuando le damos a entrar, digamos, este es el formato. El formato tiene, como cualquier AutoCAD, un lugar que es la pantalla negra, un cursor donde vamos a trabajar, una serie de herramientas de acceso rápido como son los iconos, y menús desplegables que están en la parte gris, digamos así, superior. Luego en la parte digamos, de administración tenemos
el dibujo, digamos, algunos elementos también de cliqueo rápido, digamos, iconos de ingreso rápido, y que básicamente tiene una primer pantalla, una primera sección, que son todos los elementos que nosotros le vamos añadiendo al dibujo. Ya vamos a ver cómo se van incrementando estos elementos. Luego, las capas en sí, algún elemento de color, digamos, para hacer filtros, cómo nombrar, los puntos, y en las entidades, ¿qué son las entidades? Las entidades son, por ejemplo, un punto, la coordenada de ese punto, el número interno de ese punto, el número que el programa asigna a ese punto, bueno, la cota, si triangulamos, por ejemplo, este elemento es las triangulaciones, son las triangulaciones, luego las curvas, si hacemos algún cálculo adicional o alguna grilla, también va a estar ahí. Eso es rápidamente el entorno, digamos así, que ustedes van a encontrar. Pero repito que tiene mucha potencia el programa, y yo hoy me voy a centrar sobre lo básico, que es cómo lograr un modelo digital, que en gran parte el modelo digital va a depender de la calidad de datos que tengamos. Entonces, lo primero que vamos a hacer, seguido esto, es importar los datos. Entonces, ¿cómo importamos los datos? Vamos acá a Archivo, Importar, ASCII, y vamos a darle clic a la importación, digamos, con código ASCII. Esto nos va a llevar tenemos que buscar, digamos, dónde está digamos, el archivo del fichero electrónico que hemos como es guardado en nuestro Excel. Fíjense que yo aquí le puse un número .prn, es decir, separado por espacios. Entonces, de ahí vamos a hacer la selección de cómo esos datos se van a introducir en el programa, digamos, en el TOPOCAL. Entonces, los elementos, ¿cómo van a estar separados? Si yo aquí le pongo comas, lo tendría que haber guardado con comas, separado con comas. Si guardaba en columnas, aquí voy a seleccionar en columnas. Y así sucesivamente. Yo lo separé con espacios, entonces selecciono espacios. Por otro lado, ¿cómo es el formato? Número de punto, n, coordenada, x y z. Si nosotros tocamos aquí, vamos a aparecer o vamos a ver cómo ese orden de aparición, digamos, puede ser x, y, z y el número, puede ser z, x, es decir, cualquiera puede estar en cualquier posición. Aquí algunas opciones básicas, como por ejemplo el separador decimal y el separador de miles, para justamente tratar de, si hemos separado por comas, tratar de decirle al programa que interprete de la forma que tiene que ser. Aquí vemos una pantalla, como una vista previa de cómo está interpretando el programa los datos. Noten que está interpretando tal cual lo vimos en el Excel, es decir, el 1 separado de la coordenada Y, separado de la coordenada X, separado de la coordenada Z. En esa fila tenemos todos los atributos, digamos así, del punto número 1. Y así con el 2, con el 3. Entonces vemos una previsualización de todos los elementos. Podemos corriendo por aquí, por la derecha, podemos ver todos los puntos, con lo cual podríamos chequear, hacer una previsualización de cómo va a ser esa importación. Luego, yendo a la parte gráfica, noten que aquí están la importación, está el punto y el número del punto. Así es como por defecto muestra el programa. Luego, si queremos seleccionar la cota o alguna otra entidad, digamos, tenemos que ir seleccionando e ir activando aquí incluso los tamaños. Podemos jugar con los tamaños del punto, los tamaños de la letra. Y noten aquí que yo he cargado varias veces ese modelo, con lo cual aparecen
4 cargas. Esas 4 cargas yo las voy a poder combinar, voy a poder hacer muchas cosas muy flexibles esto, y tengan en cuenta que siempre toda esta parte derecha, digamos, es la que tiene la administración general del dibujo o de los dibujos, porque aquí voy a poder, seleccionando cada uno de estos, voy a poder ir visualizando mi trabajo sobre cada uno de ellos. Ahora voy a hacer algo fundamental, que es la polilínea de cierre o perimetral, para decirle, digamos, al elemento, al programa, cuáles son los elementos que yo quiero que ingrese o que forme parte de ese modelo digital. Entonces me voy a polilínea, crear a una cota variable y la selecciono. Entonces, luego picando, o sea, me acerco al punto, allí va a tomar, digamos así, el elemento, y picando cada uno de los puntos perimetrales, voy a hacer el perímetro, digamos así, la línea de contorno para definir el área de trabajo. De esta forma, defino el área de trabajo y se define el alcance, digamos así, de el modelo digital del terreno, y por lo tanto el área de la triangulación, digamos, de cómo va a ser el área para la triangulación. Luego aquí ya tiene un icono directo, podemos poner triangular. Triangular significa que va a relacionar previamente, por medio de triángulos, los puntos más cercanos, con un cierto rango. Eso lo podemos configurar. Ya voy a explicar qué significa eso del rango. Básicamente el triángulo va a ser el elemento en el cual se va a generar la interpolación. La interpolación es básicamente para poder hacer el cálculo luego de cualquier equidistancia. Entonces, si yo aquí, por ejemplo, tengo este triángulo, aquí voy a tener una altura, otra altura y otra altura. Quiere decir que este triángulo en realidad no está en una posición vertical, está en una vertical o horizontal, está en una posición inclinada, que se los da, digamos, esa inclinación se los da las alturas de cada uno, o cotas de cada uno de los puntos, de estos 3 puntos. Entonces, si aquí, por ejemplo, tengo la cota 100 y aquí tengo la cota 90, al medio de esta línea voy a tener la cota 95. ¿Estamos? Eso es la interpolación lineal. Como luego voy a interpolar varias curvas, esto lo va a hacer directamente el programa, pero básicamente necesita tener esta relación, esta malla, que en los elementos finitos la vemos también de esa forma, como malla. Y noten que en este relevamiento vamos a tener la malla más abierta en los laterales y la malla más cerrada en donde necesitamos el mayor detalle, aquí, por aquí, donde necesitamos el mayor detalle. Con lo cual, esto es lo primero que ustedes tienen que visualizar, digamos, se tiene que representar donde está la mayor necesidad de detalles, tiene que haber una mayor densidad de puntos. Luego, por otro lado, configurando la longitud máxima digamos así, de los triángulos, de los lados de los triángulos, notemos que aquí aparece una zona en blanco, es decir, aquí está el límite, podría haber armado en el interpolado, podría haber armado un triángulo aquí. Noten que la línea, la perimetral máxima o de contorno, está aquí, con lo cual aquí podría haber triángulos, pero como no hay datos aquí, limitamos esa longitud porque en los triángulos demasiado largos, demasiado agudos, las curvas de nivel no son bien representadas. En todo caso, tendríamos que haber tenido digamos así, en campaña, digamos así, en el relevamiento, tendríamos que haber tenido el dato, tendríamos que haber relevado el dato aquí para no hacer una longitud tan larga. Normalmente
puede haber habido algo aquí como, no sé, algún obstáculo. Entonces, lo lógico hubiese sido aquí hacer el perímetro por este lado, digamos. Esto justamente está para representar y para que ustedes vean cómo hay que ser de puntillosos en la generación de cada uno de los elementos para que justamente tengan esa representatividad. Tanto en el armado del modelo, pero mucho más en el levantamiento, porque aquí, por ejemplo, aquí pasaría lo mismo, y aquí pasaría lo mismo, y aquí pasaría lo mismo. O sea, estamos en presencia de lugares que, así a priori, yo diría, han faltado datos para que el modelo pueda cerrar bien en los laterales, digamos. Con el modelo, o con el triangulado, mejor dicho, del modelo digital, lo que evaluamos son todas estas características. Incluso si tuviésemos alguna línea de rotura o de quiebre, que básicamente es una polilínea pero en la interna, podríamos ver, por ejemplo, si la línea de quiebre viene por aquí, podríamos ver si el programa ha tenido en cuenta o si ha habido alguna falla, algo, y por la cual no la ha tenido en cuenta. Si nosotros tuviésemos una línea de quiebre aquí, y estos triángulos están formados de esa forma, hay que revisarlos, hay que desechar la triangulación y tratar de ver qué consideraciones está teniendo el programa para que no tener en cuenta que ahí hay una línea de quiebre, por ejemplo. Todos esos análisis tienen que ser previo a lo que viene, que es básicamente el trazado de las curvas. Yendo a curvas, al apartado de curvas aquí arriba, y crear curvado. Curvado sería la expresión gráfica de esa interpolación, digamos. O sea, si, como les dije recién, si nosotros tenemos valores, aquí este segmento lo separa o en altura o en longitud, y va separando en cada línea puntos, y luego esas líneas son unidas justamente para crear lo que se llama las curvas de nivel. Previo a la, digamos así, al trazado de las curvas de nivel, tenemos que hacer un pequeño análisis viendo cuáles son los desniveles, cuáles son los desniveles y la definición de la equidistancia. Muchas veces aquí ocurre algo que llama la atención, como por ejemplo aquí vemos la cota máxima 87 y la cota mínima 9. Quiere decir que hay aproximadamente 77 metros, 78 metros de diferencia. Eso nosotros a priori lo deberíamos saber aproximadamente en qué desnivel tenemos. Luego acá seleccionamos las curvas finas, las curvas maestras, y podemos compatibilizar, digamos, las dimensiones o los desniveles con las dimensiones de obra, establecer equidistancias requeridas o definir también cuáles van a ser las curvas principales de las maestras. Las maestras normalmente son las que están más separadas. Entonces, por ejemplo, ahí pasamos con una equidistancia típica, fíjense que, o predefinida por el programa, noten que tenemos una sola curva en todo el relevamiento. Esto no es compatible con los desniveles que estamos teniendo, entonces tenemos que redefinir la equidistancia. Aquí las curvas finas y las maestras tienen que estar más juntas para poder tener una apreciación mejor, digamos así, de cómo es nuestra superficie. Y si queremos disminuir, digamos, la equidistancia, volvemos a abrir, digamos, la definición del curvado, y en la definición del curvado le damos básicamente valores más pequeños, lo que son las curvas finas, el múltiplo, digamos, para las maestras, que siempre va a ser 5. Entonces, allí vamos a tener, noten la diferencia entre esa representación y esa representación. Y para el modelo es exactamente el mismo, no es que cambiemos el modelo, sino que cambiamos la equidistancia. Aquí hubo un problemita, se salió, eso lo podemos editar luego. Por otro lado, tenemos el etiquetado de las curvas, es decir, el rotulado de las curvas para tener un valor y que cada una de ellas tenga una apreciación. Entonces, este elemento acá en el sector de las curvas, este elemento en el etiquetado de curvas,
por alineación, tenemos que ir, hay un etiquetado automático que básicamente va a poner etiquetas a todos los bordes. Aquí nosotros vamos a ir seleccionando en qué etiqueta queremos, digamos así, el elemento. Otro elemento importante son los perfiles. Aquí en perfiles, polilínea, perfil por polilínea, vamos a generar un perfil que básicamente es el corte del terreno y que es la interpolación de los distintos niveles, digamos, por donde nosotros hemos trazado una polilínea. Entonces, este perfil luego lo vamos a ver aquí. Noten que del lado, digamos así, de la administración del dibujo, va a aparecer el perfil. Entonces seleccionamos aquí y vamos a ver en pantalla el perfil. Acá, ¿dónde hemos ido a perfiles, guitarra longitudinal, para poder agregar la guitarra y poder trabajar sobre la equidistancia, sobre la diferencia, digamos así, de escalas entre la longitudinal o entre la horizontal y la vertical. Entonces, aquí vamos a definir como primer elemento el plano de comparación, la altura de rotulación, es decir, el tamaño del texto, y la deformación vertical. Noten que entre esta, que es totalmente plana, casi plana porque hay poco desnivel, y esta, se nota mejor el desnivel. Bueno, es porque hay una deformación, digamos que normalmente los planos topográficos se expresan con deformación vertical exagerada. Es decir, esto es cambiar la escala vertical respecto del horizontal, o la horizontal respecto de la vertical. Aproximadamente 10:1, es decir, la horizontal 10 y la vertical 1. Por ejemplo, 100 en 1000. Esa es una proporción bastante usada. Luego acá tenemos una serie, se denomina guitarra esto porque noten que son como las cuerdas de la guitarra, y en cada piquete o en cada punto de cambio de elevación vamos a tener la cota del terreno, tenemos la distancia a origen, la distancia parcial, la distancia total, el número del perfil. Esto sería el plano de comparación, acá que lo hemos definido aquí. Si nosotros el plano de comparación lo elevamos, tenemos que ver que no sea mayor al punto mínimo, porque si no va a quedar medio mal. Y si tenemos que hacer alguna obra, siempre es bueno tener como quien diría, una porción aquí entre el plano de comparación y el terreno natural. Entonces, básicamente vamos a tener nuestra planta, nuestra polilínea para el perfil, todas nuestras curvas de nivel, puntos, un montón de entidades y de las etiquetas y de información en nuestro plano. Ahora lo tendremos que exportar. Vamos a ir a archivo, exportar, y exportar como DXF 3D. De esa forma nosotros vamos a generar un DXF que lo vamos a poder llevar a un AutoCAD y va a estar en 3 dimensiones, con lo cual vamos a poder trabajar justamente con las características de las 3 dimensiones. Con todo eso, luego en el AutoCAD vamos a hacer, que eso lo vamos a ver en un próximo encuentro, el plano definitivo, es decir, vamos a llevar el perfil longitudinal, la planta, toda la información de aquí para ser procesado y transformado en un plano, incluso en un proyecto en el AutoCAD. Rápidamente las condiciones que deben verificar las curvas de nivel. Todas las curvas de nivel deben ser cerradas. Esto, si nosotros venimos aquí, ninguna es cerrada, pero básicamente lo que quiere decir es que no, digamos, no se interrumpe o no se une una curva con otra en un elemento. Es decir, esto si nosotros lo continuamos, en algún momento se cierra por sí misma, digamos así. Las curvas de nivel no pueden cortarse, no puedo tener una curva de nivel, por ejemplo, que venga así y que vaya para allá. Es decir, que se hagan como una X. Varias curvas de nivel pueden ser tangentes, es decir, se pueden
hacer líneas tangentes, pero no cruzarse. Las curvas de nivel no pueden bifurcarse, esto solamente en una representación, es decir, si la curva de nivel, si tenemos un terraplén, vamos a ver una curva cerrada y a lo mejor algo que es tangente, pero no que se bifurca. Y entre dos curvas de igual cota, debe haber una cantidad par de curvas de distinta cota. Esto es porque nosotros tenemos dos curvas de nivel, supongamos aquí tenemos dos curvas de nivel y estas siguen siendo la misma. Cuando nosotros tenemos dos curvas de nivel que son la misma cota, básicamente, ¿qué quiere decir? Que esto sube y luego baja, o que esto baja y luego sube, pero en cualquier caso vamos a tener una, digamos, deformación que va y que, o sea, que sale y que llega en el mismo elemento. Noten aquí 1, 2, 3, 4 curvas, una cantidad par de curvas. Luego, para definir los parámetros de exportar, esto es muy intuitivo porque cuando ponemos exportar, aquí aparece el fichero donde lo queremos guardar, el nombre y los elementos que básicamente es qué queremos enviar y con qué tamaño. Esto es lo mismo de la exportación de datos para la planta que para el perfil o para cualquier elemento que nosotros hayamos dibujado y que querramos seleccionar en el cuadro, digamos, lo seleccionamos aquí en el cuadro del dibujo y nos va a aparecer en el cuadro de trabajo. Aquí lo mismo, definimos los parámetros y luego vamos a tener en el archivo madre, digamos así, vamos a tener los elementos que hemos ido trabajando. El archivo Excel, el archivo PRN, bueno, este es otro Excel también, y por ejemplo la planta, el DXF planta y el DXF del perfil longitudinal. A modo de elemento, digamos, que ustedes vean cuál puede llegar a ser la potencia de este trabajo, de este tipo de modelados digitales, les presento, por ejemplo, un modelo digital donde básicamente quiero resumir. Ahí tenemos que hacer la definición del área, las líneas de rotura, la interpolación lineal, que aquí está en azul, el trazado de curvas, la rotulación de las principales y luego el diseño de las obras, planos y movimiento de suelo. Aquí, por ejemplo, no está la curva de nivel porque estamos en etapa de diseño, o sea, estamos haciendo todo el desmonte para poder hacer la traza, por ejemplo, de esta vía. El modelo digital también nos permite ver dónde estarían las divisiones y las vaguadas, o sea, las divisiones altas, digamos, y las vaguadas, las divisiones bajas. Ese es otro trabajo, digamos, con un levantamiento de un área bastante extensa y que luego se hace una especie de zoom para poder ver con el mismo modelo, para poder ver una celda, por ejemplo, en este caso. Aquí tenemos, por ejemplo, el perfil longitudinal, aquí estaría la obra, y luego el perfil longitudinal, que es básicamente ese modelo en 3 dimensiones que les mostré, cortado y con la representación, noten que está cada uno de los puntos más característicos, está representado aquí. Y bueno, el terreno natural allí en verde. Bueno, básicamente eso es todo. Espero que les haya servido, digamos, y estamos en cualquier momento en una nueva clase de geotopografía.